¿Qué tal, amigas y amigos? Gusto saludarles nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les comparto nuevamente el tutorial de estos motivos que miran aquí. Les voy a mostrar también la unión de cada pieza de cada motivo. Espero sea este tutorial más didáctico para ustedes. Anteriormente se los compartí, pero en la cámara no se aprecia muy bien el paso a paso de los motivos ni la unión. Espero en esta ocasión este material sea más didáctico para ustedes para que puedan realizarlo. Ok, los materiales que estoy utilizando para compartirles nuevamente el paso a paso de estos motivos de flores del camino de mesa elegante son hilo cristal. Ok, estoy utilizando hilo cristal. Ahora es un gancho 2.25 milímetros. Anteriormente les compartí el paso a paso de los motivos con un gancho más delgado, más fino, que es un número 8. Viene siendo un número en milímetros, 1,40 milímetros aproximadamente. Quedaban los motivos más pequeñitos, los puntos más apretados. Ahora estoy adaptando este nuevo calibre. Bien, para mostrarles nuevamente el paso a paso de estos motivos, de estas flores del camino de mesa elegante, vamos a tejer aquí 6 cadenas para formar la anilla. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos a meter el gancho en la primera cadena. Para formar la anilla vamos a tejer aquí un punto deslizado. Ok, ahora vamos a entretejer esa punta del hilo. Vamos a tejer aquí 1 y 2 cadenas para formar el primer punto de la primera vuelta. En esta primera vuelta vamos a formar 24 puntos altos, puntos vareta, macizos, como ustedes los identifiquen. Ok, puntos de 2 pasadas. Damos una lazada, metemos el gancho en la anilla. Enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado, enganchamos el hilo y lo pasamos dentro de las primeras 2 hebras. Enganchamos el hilo y lo pasamos dentro de las últimas 2 para cerrar el punto. Avanzamos así hasta completar 24 puntos. Ok, son 24 puntos en esta primera vuelta. Bien, miren, aquí ya tengo los 24 puntos de esta primera vuelta. Vamos a cerrar con punto deslizado metiendo el gancho en lo alto de ese primer punto. Y tejemos aquí 4 cadenas. Es 1, 2, 3 y 4. Son 3 cadenas para formar un punto alto y una cadena para separar puntos. Aquí damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado, enganchamos el hilo nuevamente, lo pasamos dentro de la primera hebra, enganchamos, pasamos dentro de las segundas 2 hebras, enganchamos y pasamos dentro de las últimas 2. De esta altura van a ser los puntos, ahora van a ser puntos más altos. Tejemos una cadena y repetimos en cada punto alto de la primera vuelta. Vamos a tejer un punto y separamos con una cadena cada punto. Ok, avanzamos así hasta finalizar esta segunda vuelta. Ok, así es como va a ir quedando en esta segunda vuelta. Bien, aquí ya estoy terminando esta segunda fila de puntos. Me han quedado 24 puntos altos, la misma cantidad de puntos que hicimos en la primera vuelta. Tengo aquí esta cadena de separación de puntos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado metiendo el gancho en la tercera cadena contando de abajo hacia arriba. Ahora tejemos un punto deslizado más en este espacio entre el primero y el segundo punto. Aquí vamos a formar un grupito de 3 puntos. Tejemos 3 cadenas para formar el primer punto y los
siguientes 2 puntos. ¿Ok? Ahora tejemos 1 y 2 cadenas, saltamos este espacio y metemos el gancho en el siguiente. Aquí formamos otro grupito de 3 puntos. Ok, de esta forma continuamos separando con 2 cadenas, saltamos este siguiente espacio y metemos el gancho en el siguiente, formando aquí el siguiente grupito. Así avanzamos de esta forma hasta completar esta tercera vuelta. Recuerden, cada grupito lo van a separar con 2 cadenas. Bien, miren, aquí estoy terminando esta tercera vuelta. Me han quedado 12 grupitos de 3 puntos. Tejemos aquí una cadena, damos una lazada y metemos el gancho en la tercera cadena contando de abajo hacia arriba. Aquí tejemos el medio punto y levantamos la siguiente vuelta con 7 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejemos en el siguiente espacio otro medio punto. Continuamos ahora con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos otro medio punto en el siguiente espacio y así avanzamos formando espacios de 6 cadenas. Iniciamos aquí con 7 cadenas porque vamos a utilizar la primera como el medio punto. ¿Ok? Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. El siguiente medio punto en el siguiente espacio. Así avanzamos hasta terminar la vuelta. Bien, miren, aquí ya estoy terminando esta cuarta vuelta. Voy a hacer el último espacio de 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Cerramos con punto deslizado metiendo el gancho en la primera cadena de ese primer espacio. Ahora tejemos un punto deslizado más en la siguiente cadena. Me quedaron 12 espacios, 12 repeticiones de 6 cadenas, ¿ok? En esta vuelta. Ahora, después de este punto deslizado, en esa siguiente cadena vamos a tejer 2 cadenas para levantar esta última vuelta del motivo. Tengo 2 cadenas, ahora voy a tejer 3 medios puntos. Es 1, 2 y 3. Ahora continúo con 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a repetir en este mismo espacio otro grupito de 4 medios puntos. Es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Aquí solamente hice 3 medios puntos porque las 2 cadenas forman el primer punto. Ahora nos pasamos al siguiente espacio y hacemos 4 medios puntos. Es 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 cadenas. Y repetimos otro grupito de 4 medios puntos en este mismo espacio. Bien, nos pasamos así en cada espacio haciendo esta misma repetición para formar esos pétalos, esos piquitos de este motivo. Así avanzamos hasta finalizar la vuelta. Ok, así es como va a quedar en cada espacio de 6 cadenas. Ok, miren, aquí ya estoy terminando esta última vuelta, esta vuelta número 5. Ya tengo estos 12 pétalos. Cerramos con punto deslizado la última vuelta, metiendo el gancho en lo alto del primer punto.
Aquí tejemos 2 cadenas para rematar y cortamos, ¿ok? Cortamos, pasamos ese hilito aquí entre los puntos en el lado de atrás, en el lado revés del motivo. Ahora vamos a tejer un motivo más para unirlo a este que ya tenemos terminado. Ok, terminamos bien aquí este motivo. Ok, ahora una vez que terminamos este primer motivo, vamos a tejer el segundo para unirlo a este. Voy a ponerlo acá de este lado. Miren, yo aquí ya tengo mi avance. Dejé estos 2 últimos espacios sin tejer. Ok, vamos a tejer en este primer espacio 4 medios puntos. Aquí llevo 2, 3 y 4. Tejemos aquí una cadena y metemos el gancho en uno de los piquitos, ok, del motivo que ya está terminado. Metemos el gancho aquí. Aquí enganchamos el hilo y lo pasamos de este lado para hacer la conexión. De esta forma tejemos una cadena y regresamos a este espacio para tejer los siguientes 4 medios puntos. Es 1, 2, 3 y 4. Nos pasamos a este siguiente espacio y tejemos el primer grupito de 4 puntos. Tengo 2, 3 y 4. Tejemos una cadena y metemos el gancho aquí en ese siguiente piquito. Muy importante, asegúrense que los motivos estén del lado derecho. Ok, metemos el gancho aquí, enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado para hacer la conexión y tejemos una cadena y regresamos de esta forma tejiendo el siguiente grupito de 4 puntos. Hacemos el punto deslizado aquí en lo alto de ese primer punto. Tejemos 2 cadenas para rematar y cortamos. Ok, aquí ya tenemos la unión de este segundo motivo. Ok, ya que les mostré cómo unimos el segundo, vamos a unir aquí el tercero o el cuarto, dependiendo del ancho que ustedes quieran de su proyecto. Deben de dejar 1, 2, 3 y 4 pétalos libres, ok, utilizando estos 2 piquitos del centro para hacer la unión del siguiente motivo. Por ejemplo, así, ok. Yo tengo aquí ya este tercer motivo, tengo el avance de mi motivo que voy a unir en esta parte, en la segunda fila de motivos. Vamos a dejar estos piquitos en el centro. Vamos a unir el siguiente motivo. Tengo estos 2 últimos espacios sin tejer, igual como lo hice en este segundo motivo. Voy a unir estos 2 espacios con estos 2 piquitos. Vamos a dejar un piquito en el centro de cada motivo, ¿ok? Para formar aquí una cruz, ¿ok? Entonces les voy a mostrar cómo vamos a unir el primer motivo de la siguiente hilera. Una vez que tengan su primera hilera, que tengan el ancho que necesiten de su proyecto, vamos a unir la segunda fila de motivos. Voy a tejer aquí mi primer grupito de 4 puntos, una cadena, meto el gancho aquí en ese pétalo, en ese piquito, hago aquí la unión, una cadena y avanzo con mi grupito de 4 puntos.
me paso a este último espacio y hago los 4 medios puntos, una cadena, meto el gancho en ese siguiente piquito, ok, de esta forma, hago aquí la unión, una cadena y termino con el grupito de medios puntos. Estamos uniendo este tercer motivo tal como lo hicimos con el segundo, ok. Terminamos con punto deslizado en lo alto del primer punto, rematamos con 2 cadenas, cortamos, escondemos esa punta del hilo en el lado al revés. Yo lo voy a hacer una vez que ya termine de unir mis motivos, ok. Así es como va a quedar. Aquí vamos a dejar este piquito libre de este motivo, este y este. Vamos a unir el cuarto motivo, ok. En este cuarto motivo tengo los últimos 5 espacios sin tejer. Estos primeros 2 espacios los voy a unir con estos 2 pétalos. Este tercer espacio va a quedar libre como estos piquitos, ok, de esos motivos para terminar de formar la cruz, y estos 2 últimos espacios los voy a unir a estos 2 pétalos de este motivo. Bien, voy a tejer aquí los 4 medios puntos, es 1, 2, 3 y 4. Una cadena y voy a meter el gancho aquí en ese piquito, voy a hacer la unión, una cadena y voy a continuar con los 4 medios puntos. Es 1, 2, 3 y 4. Avanzo al siguiente espacio con el grupito de 4 puntos, la cadena y voy a meter el gancho aquí en ese siguiente espacio. Hago la unión, una cadena y termino este pétalo. Ok, tengo aquí el grupito de 4 puntos. Ahora, después de terminar este segundo pétalo, miren cómo quedó aquí la unión, ok. Voy a tejer este siguiente pétalo que va a ser el que va a quedar libre para terminar de formar la cruz, ok. Ahora voy a tejer en este siguiente espacio el siguiente grupito de 4 puntos, una cadena y voy a unir este pétalo, ok, con este, de forma que nos quede aquí un piquito, un pétalo de cada motivo en el centro para formar esa cruz. Bien, voy a terminar de unir este motivo y pues nada, ustedes deben de seguir aumentando los motivos que necesiten para terminar de formar su proyecto. Espero este video sea más didáctico, más entendible para ustedes, para que puedan hacer sus motivos y puedan unir cada pieza. Aquí una cadena y termino de unir este último pétalo, ok, este último piquito. Ok, terminamos igual con punto deslizado, tejemos 2 cadenas para rematar, para asegurar el motivo y cortamos. Escondemos esa punta, ok, del hilo en el lado al revés, en los
hilitos de los puntos en el lado revés. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial, que sea más entendible, más didáctico. Gracias por su atención. Les espero en el próximo video. Gracias por suscribirse al canal, por dejarme sus comentarios y regalarme un me gusta. Y también por compartir los videos. Muchas gracias.